Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo esperándonos a que vengamos con un corazón dispuesto para aprender de Él. La enseñanza para usted y para mí está basada en el libro de los Corintios, en la segunda carta. Y aquí es acerca de la reconciliación con nuestro Señor, con nuestro Dios. Vengamos y tengamos con Él paz por medio de Jesucristo. Dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 5, del verso 11 en adelante. La Escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conociendo, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo el temor de Dios. El temor de Dios es apartarse del mal, apartarse de la mentira, del mal camino, de la lengua fraudulenta, de aquello que no agrada al Señor. El temor del Señor es algo importante que tenemos que conocer, apartarnos del pecado en el cual vivimos. Porque dice la Escritura que cuando predicamos la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos la palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Y el reino de los cielos se acercó a nosotros para que podamos nosotros también acercarnos arrepentidos con un corazón dispuesto. Y entonces dice aquí que nosotros somos persuadidos, somos convencidos a través de la palabra de Dios, porque Dios conoce el corazón del hombre. Él sabe lo que somos, porque esto es manifiesto delante del Señor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay ninguna cosa creada que no esté desnuda ante su presencia. Por lo tanto, Dios nos conoce porque nuestros hechos son de manifiestos en Él. Y mi amigo, mi hermano, la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está alejada de nuestro Señor y Creador, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? ¿O estamos dispuestos a ser reconciliados con Él por medio del bautismo en Cristo Jesús, aceptándole y creyendo en Él, que Él vino a morir por usted y por mí? Es importante, y dice la Escritura, que nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que damos ocasión para que la gloria de Dios sea a través de la predicación por nosotros, para que tengamos que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque los pensamientos del corazón del hombre ante Dios están desnudos. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, no lo rechazará el Señor, sino que lo tomará y nos hará sentar a su mesa y nos dará la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, a través de Jesucristo, también seremos coherederos de la vida y la promesa eterna, la salvación de nuestra alma. Y dice la Escritura, verso 14,
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió Jesús, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo vino y pagó el precio de su pecado y del mío. Vino a restaurar nuestra vida. Vino a perdonar nuestros pecados. Si nos arrepentimos, si creemos en Él, entonces podremos entrar a la gracia que es por medio de la fe. Esta fe inquebrantable, inamovible, verdadera, que nos lleva a entender cuál es la profundidad de la verdad que es en Cristo Jesús. La única verdad que nos lleva por camino a la salvación. Mi amigo, mi hermano, el corazón del hombre está lleno de cosas vanas cuando no habita la deidad de Cristo. Está lleno quizás de cosas que vienen a llevarlo por un camino equivocado. Y los pensamientos del corazón vienen a ser para mal y no para bien. Pero Cristo Jesús, en su misericordia, no quiere que perezcamos, sino quiere que vengamos a un arrepentimiento genuino y que cambiemos la forma de pensar y de vivir. Y entonces dice la Escritura, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos más así. Y viene la Escritura diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno acepta a Cristo en su corazón, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi amigo, mi hermano, una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva forma de vivir agradable delante del Señor, acercándonos a Él con un corazón dispuesto para aprender su palabra, con un corazón y un oído atento a sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor Jesús no son gravosos. Jesús dice a todos aquellos que estén trabajados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo y mi carga, porque mi yugo y mi carga son fáciles de llevar. Y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Tenemos que venir a reconciliarnos con Dios. Vivir alejados de Dios es vivir en miseria, en pobreza espiritual, en desamor. Es vivir la amargura y el odio, las guerras, las contiendas, las disensiones, las herejías, todo aquello que es desagradable para el hombre. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos enseña que tenemos que venir al conocimiento pleno de la verdad, porque entonces la verdad nos va a llevar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Cristo nos enseña que esta verdad nos regresa a la identidad que se perdió en el huerto del Edén. Nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos
Tenemos que ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos, a la ley de Cristo, que es a través de la fe. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y la salvación es por gracia, un don inefable, un don indescriptible para el hombre, porque es difícil describir la gracia de Dios, pero la recibimos por fe, creyendo que tendremos las promesas de la vida eterna. Mi amigo, mi hermano, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y agrega diciendo, y todo esto procede y proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es el Evangelio de Cristo. Esta es la verdad inescrutable. Esta es la predicación que si creyéremos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia de Cristo, mas con la boca se confiesa para salvación nuestra. Mi amigo, mi hermano, el ministerio de la reconciliación se manifestó al hombre. El misterio de la piedad fue revelado al hombre. Mi amigo, mi hermano, todo procede de Dios. Todo lo que nos rodea fue creado para honra y gloria del Creador. Y en su tiempo, cuando Cristo creó todas las cosas, fueron creadas por Él y para Él, para que le sirvamos. Y Cristo Dios Padre puso al hombre en toda la creación para que se enseñorease de él, de ella, para que dominara la creación. Sin embargo, esto no sucede así por el pecado que entró de desobediencia. Mas ahora Cristo Jesús nos reconcilia con el Padre y nos da el ministerio de la reconciliación y nos da el poder para llamar las cosas que no son como si fuesen, por medio de la fe. Y entonces, fe es creer lo que no vemos. Fe es venir a Cristo, humillados bajo la poderosa mano del Señor, y entonces vendrá la exaltación de los hijos de Dios, obedeciendo los preceptos y los mandamientos, para que nosotros podamos vivir una reconciliación eterna, mi amigo, mi hermano. En esta vida ciertamente esperando que nuestro cuerpo sea resucitado en gloria, que tengamos una vida diferente y que tengamos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y cuando decimos bendición, es porque Él quiere que tengamos todo lo necesario para vivir una vida plena. Cerca de Dios podemos llorar y tendremos consuelo. Tendremos amor. Tendremos paz. Cerca de Dios tendremos abundante bendición para los hijos, para la esposa, para el esposo, para papá, para mamá. Pero lejos de Dios también se llora, pero no hay consuelo. Se sufre, pero no hay contentamiento.
hay tristeza y hay dolor, alejados de la ciudadanía del reino y su justicia, que es en Cristo Jesús. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña lo siguiente: 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes, creyendo en Dios, tomaron sus lámparas y aceite y se prepararon para recibir al esposo, la venida de Cristo. Las insensatas solamente tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Espiritualmente, el aceite es la unción del Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Y dice la Escritura que llegó el tiempo a la medianoche cuando ellos esperaron y se durmieron. Pero después vino un clamor y una voz que decía: ahí viene el esposo. Y todas despertaron, prepararon sus lámparas. Las insensatas, como no tenían aceite, sus lámparas empezaron a apagarse. Las prudentes, teniendo aceite, prepararon sus lámparas y sus lámparas estaban encendidas. La unción del Señor. 2 formas de vivir, 2 formas de esperar a que la vida pase. Sin embargo, dijeron las imprudentes, las insensatas: danos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes dijeron: no, vayan ustedes a comprar donde venden, porque si les damos, se nos acaba también a nosotras. Y entonces vino el esposo, llamó y entró al reino de Dios las 5 vírgenes prudentes. Se cerró la puerta. Vinieron las insensatas, tocaron la puerta a Cristo y dijeron: ábrenos, Señor. Y dijo Cristo: no las conozco. No las conozco. Vayan, échenlas afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas. Lejos de Cristo, solamente hay lloro y crujir de dientes. Cerca de Cristo hay consuelo y protección. Reconciliémonos con Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña, capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y entonces dice: he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Es tiempo de voltear a Cristo. Es tiempo de voltear a la cruz, tomarla y morir al pecado. Es tiempo de gracia. Es tiempo de arrepentimiento. Porque cuando el Señor nos dice: en tiempo agradable te he oído y te he aceptado, es el día de salvación. Es Dios llamando al hombre a través de Jesucristo, a través del Evangelio, a la reconciliación perpetua con el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Vengamos a esa gracia, vivamos la gracia, vivamos la palabra, aceptémosla como nuestra ancla del alma que nos lleva a la vida eterna. Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 23, hablando de Cristo, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y dice lo siguiente: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Cristo, todas las cosas fueron reconciliadas. Y entonces dice aquí: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos reconcilió con nuestro Creador. Nos dio la bendición de ser limpios de todo pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nos dice aquí: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La reconciliación que viene a través del perdón. Pero este perdón viene a través de un arrepentimiento. Y este arrepentimiento viene a través de oír la palabra de Dios y creer que Él murió por nosotros. Y esta muerte en Cristo Jesús nos da vida, porque Cristo resucitó al tercer día. Y si resucitó creyendo nosotros en Él, que Dios lo levantó de los muertos por el poder de su Santo Espíritu, seremos salvos. Salvos de la ira venidera, salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero mi amigo, mi hermano dice aquí que Él nos reconcilió con Dios Padre en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si es que en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Solamente se consigue todo esto si permanecemos fundados y firmes en la roca de los siglos por medio de la fe. Y dice: sin movernos de esta esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual el apóstol Pablo fue hecho ministro. Nosotros ahora, creyendo esta palabra, tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y al tener paz es porque hemos sido reconciliados con su Hijo amado, con el Padre Celestial y con su Santo Espíritu. La reconciliación que viene de Dios, que nos ayuda a entender que tenemos una herencia incorruptible, el amor de Dios, que aún se muestra a nosotros pecadores. Romanos capítulo 8 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 8 al 11 nos dice aquí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice la Escritura,
sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es una gloria que recibimos por medio de la fe en Cristo. Nos gloriamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en la palabra que nos edifica la vida en fundamento de la roca inamovible. Nos fortalecemos a través del Espíritu Santo que nos guía en toda verdad y en toda justicia. Una vez reconciliados, tenemos aquello que habíamos perdido, la presencia del Señor, el entrar por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Recuperamos ahora la identidad de ser llamados hijos de Dios. Venimos a su presencia con confianza, entrando, dice, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro para aquello que necesitamos. Mi amigo, mi hermano, esta es la exhortación, esta es la palabra de Dios que nos lleva por un camino de verdad y de justicia. Y se cumple lo que dice el Señor Jesús en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 8, que dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Mi amigo, mi hermano, esta es la promesa de Dios. Una herencia incorruptible, inamovible. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos. Sí, amén.